Hola y bienvenidos a Lazos Fuertes. Este video es producido por la Clínica El Futuro con el apoyo del Departamento de Salud y de Servicios Humanos de Carolina del Norte. La Clínica El Futuro es una organización sin fines de lucro que proporciona servicios de salud mental como terapia individual, terapia grupal, servicios de psiquiatría y también proporciona servicios de prevención y tratamiento de abuso de sustancias. Usted escuchará de nuestras terapeutas Ana y Magdalena algunas estrategias que lo ayudarán a fortalecer el lazo de conexión entre usted y su adolescente. Bienvenidos a la clase de rutinas y pantallas. Yo soy Ana, una de las terapeutas aquí en El Futuro. Yo soy Magdalena, terapeuta en El Futuro. Quisimos hacer esta clase porque como terapeutas escuchamos que los padres notan que sus niños, sus niñas están pasando mucho tiempo en las pantallas, en el celular, en la tableta, computadora o la televisión. Y tal vez notan que no les gustaría que sus hijos pasaran tanto tiempo allí, pero no están seguros qué hacer para cambiarlo. Y a lo mejor al ver a sus hijos pasar tanto tiempo en esas pantallas también notan como que están teniendo problemas para dormir o a lo mejor están un poco irritables o no están haciendo caso y uno se pregunta, ¿tiene que ver con tanto tiempo en las pantallas? Y si ustedes han observado eso y se han hecho esas preguntas, tal vez han intentado cambiar esto. A veces tal vez quitan el teléfono, pero su adolescente se pone de muy mal humor. A veces los dejan usarlos, pero entonces ya no están durmiendo muy bien. Y tal vez es difícil sentir que pueden tener un balance. Entonces, qué bien que están con nosotros hoy en esta clase, porque vamos a hablar un poco más acerca de las consecuencias que los adolescentes pasan tanto tiempo en las pantallas y también cómo manejar ese tiempo en familia. Bienvenidos y bienvenidas a la clase de rutinas y pantallas. Esta es una clase para compartir estrategias que ayudan a manejar el tiempo de los y las adolescentes frente a las pantallas. Antes de poder conversar de esas estrategias, queremos hablar del problema al que nos enfrentamos. Entendemos por pantallas todos los electrónicos que requieren de una pantalla y de la vista para poder usarlos. Por ejemplo, una computadora o laptop, un videojuego conectado al televisor, una tableta o un teléfono celular. Cuando pensamos en el uso de esos electrónicos, vemos dos preocupaciones principales que los padres comparten con nosotros. Primero, a veces los padres están preocupados de lo que sus hijos o hijas están haciendo en el teléfono o el computador. Quizás les preocupa con quién están hablando o el tipo de videojuegos que ellos están usando. Esa es una preocupación muy válida y tenemos una clase especialmente dedicada para ese tema. El segundo tipo de problema que vamos a ver hoy es el tiempo total en la pantalla, que se conoce también como screen time. Independiente de lo que las personas hacen cuando están en la tableta, el celular o el computador, el tiempo total que uno pasa frente a una pantalla puede afectar la vida de las personas. Por ejemplo, tal vez ustedes se han dado cuenta que cuando sus hijos pasan del computador a ver una película, a usar la tele, se dan cuenta que ellos después están más irritables o les cuesta más hacer caso. Tal vez incluso lo han notado con ustedes mismos. Si tienen un día donde han pasado mucho tiempo frente a la pantalla, por ejemplo, en una llamada de teléfono, en frente de una computadora ayudando a sus niños a conectarse, se dan cuenta que están como más fatigados o más estresados después de estar tanto rato frente a esta luz azul que emiten las pantallas. Sabemos entonces que esto es algo en lo que queremos ayudar a los adolescentes para que no estén tanto tiempo. Pero una cosa que hace más difícil este problema es que muchas veces hay diferencias entre la experiencia de los padres y los hijos.
Por ejemplo, puede ser que sus hijos adolescentes han crecido rodeados de pantallas, que usaron su primer celular tal vez cuando tenían 5 años o 3 o 1. En cambio, muchos padres crecieron sin acceso a celulares o computadoras, e incluso si los tuvieron cuando eran niños o adolescentes, probablemente no estaban rodeados de tantas pantallas o no tenían que usar la computadora tanto tiempo para cosas de la escuela. Entonces, sabemos que esta diferencia en la experiencia puede hacer que sea difícil para algunos padres poner reglas, porque no pueden entender bien que sus niños pasen tanto tiempo pegados en el celular o la tele. Quizás hay cosas que ustedes ya han notado en su adolescente cuando ellos usan mucho tiempo su celular, computadora o tableta. Y vamos a hablar de algunas de las consecuencias del uso excesivo de pantallas. Primero, es muy común que se afecte el sueño. Puede ser que a los adolescentes les cueste quedarse dormidos si han estado usando mucho el teléfono o la tableta, o puede ser que no tengan un sueño tan reparador como cuando han dejado de usar la computadora por la tarde y luego han tenido una actividad sin pantallas antes de dormir. Esto es muy importante porque el proceso de aprendizaje requiere que las personas tengan suficientes horas de sueño. Entonces, es algo que puede terminar afectando su educación o su rendimiento académico. Un segundo aspecto que se afecta cuando estamos mucho tiempo en las pantallas es la alimentación. Puede ser porque por pasar tanto tiempo en la pantalla uno se olvide de comer o no esté comiendo a las horas adecuadas. También puede ser que al comer frente a una pantalla, por ejemplo, estar viendo una serie o película mientras se come, se pone menos atención a la comida y uno puede comer más de lo que pensaba o lo que necesitaba. Un tercer impacto del uso de pantallas excesivo es que puede cambiar la atención. Cuando uno está viendo mucha información que pasa muy rápido en esas pantallas, la capacidad de mantener o sostener la atención se va reduciendo. Y por último, el uso excesivo de pantallas puede afectar la salud mental, incluyendo el ánimo y la conducta. Eso significa que cuando los adolescentes han pasado demasiado tiempo en las pantallas, pueden estar más irritables, como que todo les moleste rápidamente, que estén muy estresados o también en su conducta. Es decir, que les cueste seguir las reglas que ponen los padres, que estén más agresivos o que estén desregulados, es decir, que les cueste estar tranquilos. Por otra parte, no se trata de quedarse con la idea de que nadie debería usar la pantalla o que todo es malo de usar un teléfono o un computador. Nuestra invitación es a encontrar un balance. Sus adolescentes se pueden beneficiar de tener un teléfono cuando pueden conectarse con sus amigos, o como familia se pueden beneficiar de poder ver una película o un show juntos para entretenerse, pero lo importante es que el uso de las pantallas no interfiera con el desarrollo saludable de su adolescente. ¿Y qué entendemos entonces por un desarrollo saludable? Queremos que los adolescentes puedan dormir suficientes horas para que estén descansados, que hagan alguna actividad física, puede ser un deporte, pero también puede salir a caminar o andar en bicicleta, y queremos que tengan una alimentación adecuada. Si es que las pantallas están haciendo que su adolescente no duerme lo suficiente o ha dejado de hacer actividad física o está afectando su alimentación, es momento de hacer un cambio. También es parte de un buen desarrollo que los adolescentes estén conectados con la familia y con los amigos, que puedan mantener un buen ánimo, no estar felices todo el tiempo, pero sí tener momentos de estar tranquilos o de disfrutar, e idealmente que puedan tener una actividad que ellos disfrutan que no incluye muchas pantallas, como por ejemplo
practicar algo de música, jugar algún deporte, tener alguna actividad social que no requiera estar en la computadora o el teléfono. Nuevamente, si ustedes se dan cuenta que su adolescente está muy aislado y no se conecta con la familia y amigos, o le cuesta mucho estar tranquilo y de buen ánimo, o ha dejado de hacer una actividad que le gustaba por estar en la pantalla, también es un momento de intentar un cambio. Muchas gracias, Magdalena, por habernos compartido acerca de los problemas de mirar mucho las pantallas. Y yo les quiero decir que no se pierdan las esperanzas, porque hay una manera de disminuir la influencia negativa de las pantallas. De hecho, los estudios indican que cuando los papás monitorean el uso de la pantalla de sus hijos, ellos duermen mejor, sacan mejores notas y se llevan mejor con los demás. Entonces, obviamente, queremos llevar a cabo este proceso y les vamos a apoyar con darles 5 pasos para disminuir el tiempo de sus hijos en las pantallas. Entonces, mientras estén mirando este video, los quiero animar que anoten sus planes para cada paso para hacerlo bien práctico. Muchas veces, cuando decidimos hacer un cambio, queremos ir al extremo. Al principio de año, aunque no he hecho nada de ejercicio por los 3 años anteriores, decido que cada día voy a hacer 2 horas completas de ejercicio, levantando pesas más pesadas que nunca, corriendo más millas que nunca. Voy a hacer 1 hora a la mañana, antes que el resto de la familia se levanta, y 1 hora a la tarde, ni bien llego del trabajo. Bueno, con un plan así, ¿ustedes piensan que en diciembre voy a haber seguido con estas 2 horas diarias de ejercicio? No, porque fue un plan muy extremo. Y los estudios nos enseñan que los cambios más duraderos se hacen poco a poco. Entonces, debería haberme puesto la meta de hacer 15 minutos de ejercicio 3 veces por semana y aumentar la frecuencia o el tiempo ya cuando pude lograr ese pasito. Bueno, lo mismo pasa con este cambio del uso de pantallas. Por ende, aun si tienen muchas ideas de cómo van a eliminar el uso de pantallas en su casa, queremos que empiecen con un pasito. Queremos que ustedes identifican cuándo quieren no utilizar las pantallas o a dónde quieren no utilizar las pantallas. Aquí tienen algunos ejemplos que podrían elegir. Por ejemplo, podrían elegir a la hora de dormir o a la hora de comer, durante la escuela o durante una cierta actividad, por ejemplo, cuando vamos a la iglesia o cuando estamos yendo en auto, ¿no? Momentos específicos de no utilizar la pantalla. O puede ser elegir una zona, por ejemplo, en la habitación o en la mesa de comer o en el baño. Queremos que ustedes elijan un momento y una zona, no 2, no 3, no 4, solamente 1, que sea bien para usted y también práctico. Por ejemplo, si uno dice, bueno, el niño necesita utilizar la tableta durante la escuela, entonces a lo mejor no identifico el momento de la escuela para sacarle la pantalla, sino otro momento. Pero no vale solamente quitar la pantalla, porque la vamos a extrañar, ¿no? Por ejemplo, si estoy dejando de tomar café, no me ayuda no tomar nada y quedarme con sed. Entonces tenemos que reemplazar lo que no queremos hacer con algo que sí queremos hacer. En este sentido, queremos crear un ambiente que nos entretengamos aún sin las pantallas. A lo mejor parece un poco imposible, entonces quiero darles algunos ejemplos de cosas que pueden hacer cuando no están con las pantallas. Entonces, si ustedes deciden que van a sacar las pantallas a la hora de dormir, pueden establecer una rutina para dormirse.
bañarse, leer, orar, etc. O si decidieron que el momento de no utilizar pantallas es a la hora de comer, pueden entonces tener una conversación en la mesa de comer, compartir sus altos y bajos del día, por ejemplo. O si el momento de no utilizar la pantalla es durante la escuela, entonces pueden poner como actividad ayudar con la tarea, sentarse al lado del niño o del adolescente, ¿no? Y ayudar con la tarea. O si es otra actividad, por ejemplo, si decidieron en el momento de estar en familia el domingo, entonces pueden leer o hacer manualidades o juegos de mesa, ir a caminar, jugar con la mascota. Muchos ejemplos, ¿no? Entonces, el paso número 2 es elegir la nueva actividad que va a reemplazar el tiempo en la pantalla en su momento o en su zona que eligió. Pero la tentación nos puede, ¿verdad? Si quiero dejar de tomar tanto helado, no me ayuda a tener el helado en la casa. Entonces, no tenemos que decidir qué hacer con las pantallas. Lamentablemente, no nos podemos deshacer completamente de las pantallas. Entonces, aquí hay algunas ideas que se pueden implementar para eliminar la tentación de utilizarlas en el momento o en la zona que eligieron. Entonces, si están hablando de la televisión o videojuegos, pueden apagar el sistema o apagar el Wi-Fi de la casa. O si están hablando de teléfonos o de tabletas y eligieron el momento de quitárselos a la hora de dormir, entonces pueden cargar los teléfonos en la habitación de los padres. O si decidieron que en el momento de quitar las pantallas es a la hora de cenar, pueden guardarlos en una caja o un cajón. O si es durante la escuela, pueden tomar el teléfono y mantenerlo con los padres durante el horario de la escuela. Y también existen controles en el teléfono mismo o en la tableta misma que se puede programar para apagarlo en un cierto horario o un tiempo límite. Aquí tienen los controles del iPhone o del iPad que se llama controles parentales y tiempo en pantalla. Y aquí en Android o Google se llama bienestar digital y control parental. Si buscan estos términos por YouTube o por Google, se pueden encontrar algunos ejemplos de cómo utilizar estos controles. Ahora, no sé ustedes, pero para mí pensar en un horario o una zona sin pantallas me hace pensar, ¿qué voy a hacer yo con mi celular? Porque a veces yo me pregunto también si yo también soy media adicta a la pantalla. Entonces, aquí tenemos algunas preguntas para hacernos. ¿Usted come adelante de la televisión o la apaga para comer? Cuando llega a casa, ¿lo primero que hace es estar en teléfono o hace otras cosas? Cuando su hijo le viene a contar algo y usted está muy enganchado con su celular, ¿le deja a un lado para escuchar a su adolescente? ¿O le dice, cuéntame después? O ok, ya, no me molestes. Bueno, ahí le estamos enseñando qué es lo más importante. Entonces, aunque sea difícil, nosotros también como adultos tenemos que comprometernos a ser un buen ejemplo. Si no hacemos este paso 4, entonces se nos va a caer para abajo todos los planes. Tenemos que ser también un buen ejemplo para los niños, para los adolescentes. Bueno, ya tenemos un plan de un momento o una zona cuando no vamos a utilizar las pantallas. Ya decidimos qué vamos a hacer en vez de utilizar las pantallas. Decidimos qué vamos a hacer con las pantallas mientras tanto, dónde los vamos a poner. Ya nos comprometemos a ser un buen ejemplo. Entonces, tenemos que avisarlos a los demás acerca de nuestro plan.
Es importante si hay otro adulto en la casa, sea esposo, esposa, abuelo, tía, etcétera, va a ser importante comunicarse con ellos para tener consistencia en las reglas. Todos conocemos la situación donde el hijo va a la mamá y dice que no, y después va al papá y dice que sí, o viceversa, ¿verdad? Entonces, va a ser importante que primero se pongan en la misma página para ser consistentes con las reglas. Ahora, si tienen dudas con su plan y lo quieren consultar con alguien, también sería el momento de consultarlo con otro adulto. O sea, su esposo, su esposa, un abuelo, una vecina, un maestro, una terapeuta, si están involucrados en las terapias. Y ahora llega el momento de comunicar el plan con su adolescente. En este momento es muy importante de hablar claramente acerca de la regla de cuándo va a tener la pantalla y cuándo no. Y además, el propósito de ese tiempo sin pantallas. Por ejemplo, se puede decir algo como, bueno, yo he aprendido que hay consecuencias de mirar tanto a las pantallas, incluyendo dificultades para dormir e irritabilidad. También quiero pasar más tiempo con ustedes y compartir más, porque nuestra familia es lo más importante que tengo. Así que empezando hoy, a la hora de la cena, vamos a apagar la televisión y voy a guardar los celulares y la tableta en el cajón de la cocina. Después de que terminemos de comer, probablemente después de 1 hora, voy a darles sus pantallas de vuelta. Durante la cena vamos a hablar y compartir. Ese es un ejemplo muy claro, ¿no? De cuándo van a quitar las pantallas y el propósito. Ahora, ustedes piensan que sus hijos van a escuchar ese speech y van a decir, ay, sí, mami, con gusto te doy mi celular durante la cena. ¿No? Bueno, es verdad, es muy probable que digan algo más parecido como, ay, pero no es justo, o mis amigos siempre tienen sus celulares cuando comen, o aún, ay, ¿por qué me querés arruinar la vida? Bueno, muy difícil, ¿no? Entonces queremos darles algunos consejos. En estos momentos, acuérdense de las técnicas de comunicación que hablamos en la clase de lazos fuertes que se llama Creando Conexión. Esos le van a servir mucho en esta situación. También acuérdense que usted puede escuchar a su hijo y sus quejas y al mismo tiempo seguir cumpliendo con la regla. Por ejemplo, le podría decir, ay, ya sé que es algo nuevo para todos y a lo mejor nos va a costar mucho al principio, pero es una regla que estoy poniendo para el bien de la familia. O sea, estoy escuchando, validando lo que está diciendo el hijo, pero también estoy cumpliendo con la regla. Y al final, acuérdese que ustedes son los jefes de la familia. De hecho, cuando hablamos con el Dr. Smith, un psiquiatra de aquí del futuro que tiene muchos años de experiencia en trabajar con familias, y le preguntamos, ¿cuál es la clave en poder limitar el uso de pantallas en familia? Lo pensó y dijo con mucha convicción. Mi mejor consejo cuando se trata de regular las pantallas a sus adolescentes es que usted es la jefa y usted es el jefe y ustedes son los jefes de la casa y los jefes de sus adolescentes. Bueno, tengo 3 consejos. Primero, usted es el jefe. Segundo, usted es el jefe. Y tercero, usted es el jefe. Es muy probable que ustedes son los que pagan el teléfono y la tableta. Y aun si no, tenemos que acordarnos que para un adolescente usar el teléfono es un privilegio y no un derecho. Entonces, ustedes pueden, ahora con mucho amor y calidez, ser los jefes de la casa y poner las reglas. Gracias, Ana, por compartir estos pasos con nosotros.
Queremos ahora compartir un ejemplo con ustedes de cómo unos padres podrían decidir usar estos pasos y cuál es el tipo de respuestas que vemos en los adolescentes. En este ejemplo vamos a pensar en la familia de Florencia y nos vamos a imaginar que Florencia tiene 15 años y su mamá dice que ella es adicta total al celular. La mamá de Florencia decidió que ella quería que nadie usara el celular después de las 9 de la noche, porque se daba cuenta que las mañanas era muy difícil despertar a todos sus hijos. Para prepararse, ella habló primero con su esposo y juntos pensaron en cuándo iban a conversar de esto con sus hijos y cómo iban a asegurarse que en casa nadie usara el celular después de las 9. Después de hablarlo con su pareja durante la cena, la mamá de Florencia habló con ella y con los hermanos pequeños de Florencia acerca de la nueva regla. Ella les dijo, a las 9 de la noche todos van a poner su celular en el cajón de mi pieza y al día siguiente en el desayuno los pueden tener. Yo los voy a cargar durante la noche y se los voy a devolver al desayuno. Cuando ella dijo esta nueva regla, los niños se quejaron y no se veían muy contentos. Florencia estaba bastante molesta y dijo, pero si yo no he hecho nada malo para merecer esto. La mamá de Florencia se preocupó y pensó, ¿cómo voy a hacer cumplir esta regla? Esto va a ser algo difícil. Pero esa primera noche, aunque protestaron, a las 9 ella pidió todos los celulares y los guardó en un cajón de su habitación, incluyendo el suyo. Florencia se lo entregó diciendo que ella era mala mamá y se fue a su cuarto. La mamá de Florencia se quedó preocupada, pero se dedicó a leer un cuento a los hermanos pequeños de Florencia que era parte de su plan siguiendo estos pasos. Al otro día, la mamá de Florencia estaba nerviosa de quitar los celulares de nuevo, pero sabía que para que esto funcione necesitaba hacerlo de manera consistente. Se puso firme y aunque los niños decían 5 minutos más, no me gusta esta regla, ella guardó los celulares en el cajón y se dedicó a leer el cuento de esa noche. Así pasó toda una semana y después de esos días, la mamá de Florencia notó que empezaron a bajar las protestas. Incluso hubo días que antes que ella pidiera los celulares, su niño más pequeño se lo entregó sin que ella lo pidiera. Aunque Florencia nunca dijo que estaba de acuerdo con la regla, ella algunas noches va al living a leer cuentos o a compartir con su familia. Además, la mamá de Florencia se da cuenta que su hija duerme mejor y se levanta con más energía. Ella nos dice que aunque costó bastante al principio, esto valió la pena. Bueno, gracias Magdalena por compartirnos de esa historia de Florencia y su familia y cómo lo pusieron en práctica. Entonces, en resumen, ¿cómo vamos a disminuir el tiempo de pantalla en familia? Aquí tenemos los pasos que nosotros hablamos. Primero vamos a establecer una hora específica sin pantalla, por ejemplo, a la hora de cenar, o una zona sin pantallas, por ejemplo, el cuarto. Después vamos a establecer la actividad que reemplaza la pantalla, por ejemplo, una conversación en familia, un juego de mesa, una rutina para dormir. Después, tercero, vamos a decidir qué hacer con la pantalla en el mientras tanto. Por ejemplo, se guardan en el cuarto de los padres. Después, vamos a comunicar el plan a los otros adultos en la casa y al adolescente. También poner consecuencias claras cuando no se cumple. Y quinto, como muy importante, vamos a hacer un buen ejemplo con nuestro uso de pantallas también. Muchas gracias por pasar este tiempo con nosotros.
Les invitamos a practicar estas estrategias y esperamos que sean de ayuda para la comunicación en su familia. Y si quieren más información acerca de otras clases o los servicios del futuro, nos puede visitar en el sitio web.